Posteriormente, cuando lo evaluaron, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se graduaron con honores summa cum laude, porque ellos fueron 10 veces mejores que los que más cerca le quedaron. Así actúa el Señor, así es que Dios nos bendice. Miren, el establecimiento del principado o imperio de paz de parte de Dios implica sumisión de la voluntad humana a la voluntad de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. El pastor Pedro Julio Fernández con ustedes en una nueva entrega de esta serie de estudios bíblicos Entrenados para Vencer. En el día de hoy vamos a ver a Abraham en Egipto, un punto oscuro dentro de su entrenamiento. Abraham en Egipto. Vamos a leer en Génesis capítulo 12 los versículos del 10 al 13. Génesis capítulo 12, 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. El entrenamiento para vencer tiene también sus momentos de fallos, para mediante la experiencia poder superarlos. Todos sabemos que en la vida de Abraham este fue un punto oscuro, pues nada hay fácil en este camino excepto las promesas alcanzables en la palabra de Dios de que el que vence hereda todas las cosas. Ahora en la vida de Abraham hay lugares como Ur, como Harán y Canaán que todos tienen un significado para su vida dentro de lo que es el entrenamiento para vencer, y a esto se le suma Egipto. Cada uno de esos lugares, por ejemplo, Ur viene siendo para Abraham lo que posteriormente vino a ser Egipto para el pueblo que Dios libertó, como lo veremos en un capítulo más adelante. Es decir, Abraham nunca más volvió a Ur de los caldeos, y el creyente redimido, rescatado, pues nunca debe volver a Egipto. Harán es un lugar donde él pudo haber puesto en dudas el llamado de Dios y quedarse allí con su papá Taré y con su hermano Nacor, porque le estaba yendo muy bien. Más sin embargo, él avanzó y llegó a Canaán. Y como ya hemos visto, Dios le dijo: ya tú llegaste a la tierra, y esta es la tierra que yo te voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces ahora se suma Egipto. Ahora se suma Egipto, que fue un lugar al cual él no debió haber ido. Además de estos nombres, ahora en Abraham también hay, estos nombres de lugares, hay nombres de personas, como ya mencioné, el caso de Taré, que es el jefe del clan al cual pertenece Abraham, y su hermano Nacor. Entonces son personas muy importantes y son puntos de referencias en sus vidas. Ahora bien, ahora se va a agregar Agar, como posteriormente vamos a ver. Ahora, ¿por qué se mueve Abraham a Egipto? Él se movió a Egipto primero por razones puramente económicas, porque él era un hombre de negocios. Entonces se movió a Egipto sin el claro consentimiento de Dios, y lo hizo como una medida previsora, ya que había hambre en la tierra de Canaán, y siendo él un hombre de negocios y con grandes posibilidades económicas, se dio a la tarea de irse sin consultar a Dios, sin preguntarle nada a aquel que le dijo: esta es la tierra de la promesa y ya yo te la estoy dando a ti y posteriormente a tu descendencia. El conocimiento que Abraham tenía de la gente de Egipto
le hizo pactar con su esposa para encubrirse como hermanos y así evitar su posible muerte cuando trataran de tomar a Sara como mujer de uno de ellos. Fíjense que Abraham en su vida nunca antes había estado en Egipto. Y antes de entrar a la ciudad o al país, ya él está previendo cómo son la gente y él está calculando lo que a él le podía pasar sin él conocer plenamente a la gente de Egipto. ¿Qué dice claramente el versículo 11 que acabamos de leer de este capítulo 12 de Génesis? Y aconteció que cuando estaba para entrar en la tierra de Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y uno se pregunta, ¿será que en ese momento fue que Abraham reconoció lo atractiva que era su esposa y no anteriormente? ¿No tenía ella los mismos atractivos o mejores el día que él se enamoró de ella? ¿No tenía ella los mismos atractivos o mejores el día que él se casó con ella? Incluso cuando salieron de Ur para Harán y de Harán para Canaán. ¿Será que por la belleza de ella él está enfatizando el peligro que él corre de ser asesinado por un pueblo que él no lo conoce? Pero que este temor, este sentimiento propiamente humano de lo interior salió a la superficie y él lo está externando. Aquí hay que ver, hermano, que el hombre de la fe, como ya hemos visto, sea lo que haya sido que Abraham desconfiara de la providencia de Dios al pactar este engaño de mentira por temor a los egipcios, y lo que él potencialmente creía, eso sí es una realidad. Pues inmediatamente entraron en Egipto, se dieron cuenta de la hermosura de ella. Y el hombre que donde llegaba decía, por ejemplo, mi nombre es Padre enaltecido. En el caso de que Dios no haya cambiado su nombre todavía, ahora cambió su nombre a soy el hermano de Sara. Entonces, cuando las personas son atraídos por la belleza de Sarai, de Sara, que todavía se llama Sarai, pues ellos preguntan, ¿ustedes dos qué son? Entonces él debió haber dicho, nosotros somos esposos y mi nombre es Abraham, padre enaltecido, o mi nombre es Abraham, padre de muchedumbre. Pero ahora él cambió su nombre a yo soy el hermano de Sara. Entonces, con esa iniciativa puramente humana, lo que hizo fue facilitar que a Sara la llevaran a la presencia de Faraón como un miembro más del harén, y a Abraham le dieron una dote por ellas de vacas, ovejas, siervos, camellos y asnos. Pero hay que notar que esta no fue la forma que Dios le habló para prosperarlos. Cuando están en Ur de los Caldeos, el Señor le dijo que dejaran todo esto y que salieran a una tierra de promesa donde Dios los iba a bendecir. Pero bueno, estamos hablando de un hombre que está siendo entrenado. Y en el entrenamiento hubo una falla que él posteriormente la corrigió. Todo esto es capítulo 12, pero en el capítulo 14 uno puede ver que Abraham ciertamente corrigió esta falla. Porque cuando el rey de Sodoma le estaba dando todo el dinero, que era mucho, Abraham se lo devolvió todo, menos el diezmo que le correspondía a Dios, y él se lo dio al sumo sacerdote de ese tiempo, y también la parte que ellos consumieron. Entonces le dijo, no, todo este dinero yo te lo doy a ti. Él dijo, no, yo te lo devuelvo para que luego tú no digas que tú enriqueciste a Abraham. Ahora él entiende que Dios es el que enriquece. Pero en este punto del capítulo 12, donde está la falla de Abraham, que ojalá no sea la falla de nosotros, no fue la manera como Dios le dijo que lo iba a prosperar. Entonces muchas veces uno busca a Dios de forma errónea y lo busca en el lugar equivocado. Faraón y su gente se enfermaron desde que Sara llega al palacio, y cuando averiguaron, porque ellos dijeron, no puede ser coincidencia que con la llegada de esta mujer al harén de Faraón, aquí todo el mundo esté enfermo, una pestilencia, comenzando por el mismo rey hasta la persona más humilde del imperio.
Entonces, cuando averiguaron, salió la verdad a relucir. Y es que Sara y Abraham no eran hermanos, sino marido y mujer. Entonces, podemos leer aquí mismo en el capítulo 12, los versículos 18 y 19. Hermano, yo creo que aquí hay una lección muy, muy grande para aquellos que estamos siendo entrenados por Dios para vencer y no para fracasar. Mira lo que dice el verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Mira el verso 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. La respuesta que da Faraón deja bien claro que la idea que tenía Abraham de la gente de Egipto era equivocada. Cuando un padre de bendición establece un sistema de búsqueda distinto al que Dios establece, también sus hijos tienen el potencial de seguir esa línea. Pues desafortunadamente más adelante en la vida de Isaac se repetirá lo mismo, que negó que él era el esposo de su esposa y dijo que eran hermanos. Entonces hubo un punto oscuro de fallo en ambos. Pero noten, hermanos, que cuando uno tiene ideas preconcebidas de lo que es una persona o de lo que es una nación, ya es un error. Entonces uno tiene que estar plenamente seguro de aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó no va a permitir que uno pase ningún tipo de vergüenza. Es que Dios va a actuar. Y Él no quiere que nosotros le ayudemos. Porque Isaías 41 dice que el que nos ayuda es Dios. Y dice claramente, yo el Señor, yo tu Dios soy el que te ayuda. Y el Salmo 118, entre los que me ayudaban estabas tú. Entonces la respuesta de Faraón realmente es una especie de reprensión. Él está reprendiendo a Abraham. Así como por causa de la desobediencia, de la actitud negativa del profeta Jonás, vino la pérdida enorme de un barco que era de mercancía y de pasajero. Allí se perdió prácticamente todo, menos las vidas de la persona por un hombre negligente. Ahora se enferman esta persona por un hombre que le está fallando a Dios. Fíjese hasta dónde llegan los fallos nuestros, hermano, en que podemos contaminar y ser la causa de los problemas de otros. Salir de Egipto le sirvió a Abraham de lección para que aprendiera a esperar en Dios en el lugar que Él le había mostrado. Pero yo no entiendo cuál es la prisa de muchos cristianos de este tiempo o la prisa de Abraham. Porque ya Dios le había dado anticipos clarísimos de bendición. Sale de Ur de los Caldeos. Llega a Harán. En Harán Dios le repite lo del verso 1 del capítulo 12. Pero Dios le había dicho a Abraham que saliera. El hombre sale y llega. Él está en la tierra, no sabe qué es la tierra. Está caminando en ella y Dios le dice, detente porque ya llegaste. El hombre levanta un altar, adora a Dios. Entonces hay una relación intencional, muy personal con Dios. Como que Dios conoce a Abraham y Abraham conoce a Dios. Si llega hambre a la tierra, ¿cuál es el problema? Tú no dependes de la tierra, tú no dependes del hambre, tú no dependes de la comida. Tú dependes de Dios. Tú dependes de Dios. Toda la tierra de Canaán era para que Abraham la poseyera. Dios nunca le habló de Egipto. Y aunque viniera hambre, Dios continuaba con el control. El mismo control, el mismo dominio que estableció cuando él salió de Ur de los Caldeos. Porque es que para nosotros es fácil leer este pasaje en la Biblia. Pero no vamos al contexto de lo lejos que estaba eso. Y cómo mediante la fe Dios orienta a este hombre que lo que va es caminando o va en un animal de carga, en lo que fuera, pero no es una tarea tan sencilla. Entonces él ve a Dios que lo está guiando, que lo está conduciendo. Entonces llega a la tierra de Canaán y porque hay hambre se va para Egipto. Y así es que nosotros le servimos a Dios, que porque cambian algunas circunstancias, entonces mi relación con Dios también tiene que cambiar. La relación nuestra con Dios no puede cambiar, ni en el mejor de los escenarios, ni en el peor de ellos tampoco.
Nosotros tenemos relación de intimidad con Dios. Mira, Señor, aquí hay mucha hambre. Yo soy un hombre de negocio. Yo puedo ir a Egipto. Fíjese que dentro de todas las fallas que tuvo David, hay un punto muy luminoso a su favor. Y es que David no iba a ninguna batalla si primeramente no le preguntaba a Dios. Y cuando Dios le decía sí, ve, luego él decía, ¿qué tribu va primero? Entonces él tenía que estar plenamente seguro de que Dios estaba en el asunto y qué pasos había que dar. Entonces Dios nos entrena en dependencia para que no haya fracaso. Mire, Dios mismo, el mismo Dios de Abraham, mucho más adelante, porque hay un punto en esta serie de estudios bíblicos que lo vamos a ver, va a llevar al pueblo que lo saca de Egipto precisamente, de una cautividad de 430 años, y lo lleva al desierto, donde por naturaleza lo que hay es hambre, porque ahí no hay nada. Ahí no hay nada para comer. Y si hubiera algo es tan poco que no da para 3 millones de personas. Entonces Dios lo mete a un lugar que no hay vida y así probarle que el ser humano no solo vive de su propio esfuerzo, que está bien, sino que puede depender de la palabra de Dios que llama las cosas que no son como si fueran. La llama por nombre. Si a Canaán llegó el hambre, podía llegar también la providencia. La misma que llegó a Sarepta de Sidón en tiempo del profeta Elías, según lo narra Primera de Reyes capítulo 17, versículos 8 al 16. Una pobre viuda con un solo hijo y con la última ración de alimento para luego tranquilamente morir por inanición. Tranquilos, ella y su hijo. Esperar la muerte, mas sin embargo la muerte no llegó porque el beneplácito de Dios se manifestó en medio de la escasez de alimento. Porque nuestro Dios, hermano, en medio del juicio, siempre se acuerda de la misericordia. Yo digo todo esto porque cuando lleguemos a un punto del libro de Hebreos, cuando estemos ya finalizando esta serie de estudios, entonces el autor de Hebreos recuerda mucho del Antiguo Testamento, especialmente de Génesis, de Éxodo y de Levítico. Trae mucho al presente del momento que se escribe el libro para que nosotros, en lo que otros fracasaron, nosotros podamos triunfar. Así es que tanto Abraham como Sara le fallaron al Señor con el asunto de las triquiñuelas, de hacerse pasar por hermano para supuestamente salvar la vida de él. ¿Usted cree que nosotros tenemos que estar generando cosas, hablando mentiras, cubriéndonos con algo que no es la cobertura de Dios para salvar el pellejo? La Biblia dice es que nosotros tenemos que cubrirnos con el poder de su nombre y fortalecernos en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos confiar en la fuerza del otro. Mira, por ejemplo, el Salmo 121. El Salmo 121 que se escribe mucho, pero muchos años después de esta experiencia de Abraham. Recuerden que está Abraham y luego una cabeza grande importante que viene Moisés. Y de Moisés una cabeza importante grande que viene es David. Entonces en David, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mire, alzaré mis ojos a los montes, una figura, es un poema. Y tiene figuras literarias. Las figuras literarias son preciosísimas en toda la Biblia. La Biblia está llena de poesía desde el principio hasta el final. Y cada una de las figuras tiene su interpretación. Entonces, cuando él dice, alzaré mis ojos a los montes bien altos, entonces él está hablando, alzaré mis ojos a las dependencias. Y las dependencias pueden ser, número uno, el gobierno, número uno, tu familia, el trabajo, el dinero, un amigo, cualquier cosa, cualquier bien material que uno pueda tener. Entonces él dice, no, yo no me voy a detener en esos montes, yo voy a alzar mis ojos al que creó los cielos y la tierra. Entonces yo me voy a ir a lo máximo. Entonces de ahí comienza a derivar el Salmo 121, una bendición en cualquiera de los escenarios que se le presenten a un ser humano. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Es dependencia de Dios lo que nosotros tenemos que aprender en el proceso del entrenamiento.
Porque todos los entrenamientos de Dios son en tiempo real. Son en tiempo real, no son ficticios. No son como haciendo el papel para que cuando venga la realidad uno tenga idea de cómo enfrentarlo. No, todos los entrenamientos de Dios son en la realidad. Y en la misma realidad Él nos va diciendo qué es lo que hay que hacer para uno salir triunfante. Entonces este hombre y esta mujer fallan, pero la iniciativa del fallo viene de Abraham. Viene de Abraham. Porque él es que cambia su nombre para que ahora lo llamen el hermano de Sara. El hermano de Sarai, cuando él tiene su nombre. Puede ser que en ese momento se llame todavía Padre enaltecido. Y que posteriormente se llama Padre de muchedumbre. Abraham, el nombre que le puso Tarén. Abraham, el nombre que le pone Dios. Pero ahora él mismo se puso otro nombre. Entonces, ¿qué nombre se puso? El hermano de Sara. Entonces, ¿qué provoca con eso? Que él se quite la cobertura de Dios y se ponga la cobertura humana y Dios lo deja. ¿Tú crees que con la cobertura humana tú tienes más protección que con la cobertura mía? Pues vamos arriba. Entonces, inmediatamente pone un solo pie en Egipto. La belleza de Sara atrae a las personas. Hombres y mujeres comienzan a decir, qué mujer tan hermosa. Entonces, detrás de la atracción o de la admiración de la hermosura vienen las preguntas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué relación tú tienes con este hombre? ¿De qué país vienen ustedes? ¿Son de por aquí? Todas esas preguntas vienen. Entonces, no van a decir, somos siervos de Dios, mi nombre es Sarai, mi nombre es Abraham, somos siervos del Dios Altísimo. No, ella se llama Sarai, yo soy hermano de Sarai. Entonces, esa es la nueva identidad que ellos toman. Entonces, con esa identidad, no es verdad, hermano, que ellos van a tener la protección del lugar. ¿Qué pasó? Que inmediatamente los separaron. Como ustedes son hermanos y no son marido y mujer, si hubiesen sido marido y mujer, solamente queda la admiración. Y detrás de la admiración queda nuestro respeto y hasta el elogio a este hombre que escogió a esta mujer tan bella como su esposa. Pero como ustedes son hermanos, entonces inmediatamente la apartaron para llevarla donde Faraón. Donde Faraón. ¿Qué hace? Que cuando ella pone un pie en el palacio de Faraón, entonces Dios interviene y todo el mundo se enferma. Entonces, como todo el mundo se enferma, hay una enfermedad como una mini pandemia solo para los egipcios. Entonces la gente se pregunta, dice, pero coincide con la llegada de estas personas. Entonces vienen más interrogantes. ¿Quiénes son ustedes? Y preguntas van y preguntas vienen hasta que la verdad sale a flote. Recuérdate que la verdad siempre está dentro, en lo íntimo, en las entrañas. Pero la verdad tiene que salir a la superficie. Entonces vino la palabra, perdonen, disculpen, tal o cual cosa. Pero nosotros lo que somos es marido y mujer. Y nosotros pensamos que ustedes eran tan pero tan malos que al contemplar la hermosura de mi esposa, a mí me iban a asesinar para quedarse con ella. ¿Sabe lo que Abraham trajo? Una cultura de Ur de los Caldeos. Porque al principio nosotros citamos el capítulo 24 del libro de Josué. Que dicho sea de paso, si usted lo quiere leer, yo les recomiendo que lea el capítulo 23 y luego el capítulo 24. Para que uno vea, hermano, esto que le dicen los antepasados o la vida pasada de Abraham cuando el Señor lo llama. Estas personas eran idólatras, pero idólatras. Son peores que los idólatras de la iglesia popular que usted conoce en el día de hoy. Esta gente se iban al extremo y estando en esa condición Dios lo llamó. Como lo dice el libro de Romanos y el libro de Gálatas, que el Señor llamó a Abraham siendo un incircunciso. Entonces, ¿qué era lo que no se hacía en Ur de los Caldeos? Parece que lo que él pensaba de los egipcios era lo que realmente se practicaba en su propia tierra. Que si habían así ese tipo de personas que llegaban de otros países a visitar a Ur de los Caldeos, entonces si las personas se interesaban en la mujer, pues mataban al marido. Él pensó lo mismo. Yo creo, hermano, que los cristianos del día de hoy no deberíamos de pensar lo que Dios no quiere que uno piense. Que nosotros hagamos juicio por la apariencia de las personas. No deberíamos hacerlo. Y en todo caso, si hacemos un juicio,
es que tenemos que ver la imagen de Dios en toda persona, sea cristiana o sea inconversa. Si es un cristiano, la imagen de Dios restaurada. Y si es un inconverso, la imagen de Dios deteriorada por causa de la caída. Entonces, volvemos a que tanto Abraham como Sara cometieron un gravísimo error. Pero un error que vuelvo y le digo más adelante, ellos enmendaron. Y me gusta mucho, hermano, como Faraón, de una manera muy diplomática, pero lo reprendió. Ahora, ¿qué pasa con Abraham y Sara? Ellos regresan vivos de Egipto. Ellos regresan porque el faraón le dijo vete y era una orden imperial. De hecho, él no se podía ir para otro lugar, él tenía que ir al lugar del cual regresó. Digamos que en materia de leyes de inmigración lo están devolviendo por el mismo punto que él entró. Entonces lo están mandando de nuevo para Canaán. Entonces, gracias a Dios, ellos salen vivos. Ellos salen vivos, pero no salen solos. Pues vamos a ver que Agar, la egipcia, sale con ellos como una esclava de su propiedad. Porque cuando Sara fue tomada para formar parte del harén egipcio, dice que a Abraham le dieron la dote. Y parte de la dote fueron animales, pero también esclavos. Entonces, dentro de esos esclavos estaba Agar, que vino a ser como una asistente personal para Sara. Mire, cada vez que los creyentes, en la época de Abraham, o en la época de Adán y Eva, o en la época de Noé, o en la época nuestra, buscan una solución humana para resolver un problema, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el problema o lo agrandan, o estancan, o retrasan su solución. Es que hay tantos versículos, pero tantos versículos, que a nosotros lo que nos dicen es que estemos quietos, que esperemos en Dios, que confiemos en Dios. Que en vez de estar preocupándonos al 100%, nos preocupemos solamente un 5%. Y el 95% sea la confianza puesta en Dios. ¿Por qué necesitamos un 5%? Porque necesitamos reconocer la realidad que estamos viviendo en el momento. Y muchas veces no es una realidad buena, es una realidad mala. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante, el rey del momento reconoce que las amenazas que le han hecho son amenazas muy ciertas y que él no sabía qué hacer. Entonces él depende de Dios y lo busca en oración, en ayuno y en quebrantamiento. Inmediatamente Dios le habló. Y él no buscó una solución humana. Cuando uno busca resolver el problema con una mentira blanca, con una mentira amarillita, lo que hace es que agrande el problema o estanca, retrasa su solución. Usted y yo debemos esperar en Dios, confiando que es fiel. ¿Quién? El que prometió. Y si Él ya te ha dado muestra de esa fidelidad, de ese caminar contigo, de irte supliendo la protección, de irte supliendo la paz, la calma, la tranquilidad en el camino, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Confiar en Dios en las buenas y en las malas. En el tiempo de escasez y en el tiempo de abundancia. En el tiempo del desierto como en el tiempo del oasis. Justo hay un salmo de David que lo dice. Señor, a ti yo te quiero ver en el desierto como te veo en el santuario. Porque el problema no son las circunstancias. El asunto es mi relación y comunión con Dios. ¿Cómo es que lo expresa Hebreos capítulo 10, verso 23? Todo el capítulo 10 del libro de Hebreos son consejos muy buenos para nosotros. Allí dice, mantengamos firme, oiga bien, mantengamos firme sin fluctuar. Si ya está firme, no debería hablar de fluctuar, de variar, de moverse. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sabe que todo creyente es un profesional en esperanza, graduado en la mejor escuela, en el entrenamiento divino. La profesión de la esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió.
Tú está la palabra promesa, el verbo prometer en pasado prometió. Dios prometió. Promesas, el sustantivo promesas. Entonces las promesas, ¿cómo es que se alcanzan? Con esperanza. Porque lo que tú ves ya no hay esperanza, lo que ves ya tómalo. Pero lo que tú no ves con esperanza, tú lo aguardas. Dios es invisible. Aquí en medio nuestro, donde yo estoy, donde están ustedes, Dios está presente. Nosotros podemos vernos aún mediante la modernidad de la tecnología. A Dios no lo podemos ver a menos que no sea con los ojos de la fe. Una fe que una vez fue dada precisamente a los santos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener firme la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien nosotros le amamos sin verle, le conocemos sin verle. Entonces, este hombre de Dios, aquí en esta sección número 4, Abraham en Egipto, un punto oscuro. El entrenamiento para vencer tiene sus momentos de fallos, pero son momentos que posteriormente se pueden reutilizar y utilizarlos para seguir hacia adelante. Vamos a dejarlo hasta aquí dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos brinda de estudiar su santa y bendita palabra, fundamentado en Génesis capítulo 12, los versículos del 10 al 13. Tenemos la esperanza de vernos en una próxima ocasión, pero por ahora le damos las gracias a Dios y a ustedes por la atención prestada. Dios me le bendiga y hasta la próxima. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque Abraham es el de la promesa, no Nacor. Y en el momento que Abraham tiene su único hijo legítimo, Isaac, y a Ismael 2, ya el que no tiene promesa tiene 12. Como para uno pensar, ¿es mejor seguir el camino de Dios o el camino de los hombres? No, es mejor la bendición de Dios. Una bendición o una alabanza que venga de parte de Dios y no de parte de los hombres. Mire, teniendo Abraham el hijo de la promesa, Dios le pide que lo entregue para sacrificio. Es decir, que lo mate. No es lo mismo pedir uno de varios que pedir al único. Entonces la acción de Abraham definió la forma bíblica de lo que es verdaderamente la adoración a Dios. No es solo...